Bueno, en general, hay que recordar que nosotros estamos hablando del inicio del ordenamiento o de la unificación monetaria y cambiaria desde hace muchísimo tiempo. Es un tema que ha estado en la agenda, por lo menos en la agenda de los académicos en Cuba durante por lo menos dos décadas y específicamente ya más cercano en el tiempo, sobre el 2013, hubo un primer anuncio de parte del gobierno de que comenzaría el proceso de unificación monetaria y cambiaria. Y en general, cuando uno mira todo lo que se discutió sobre ese tema en aquel momento, bueno, había como casi un consenso en el ámbito académico y después crecientemente también en el gobierno, de que, bueno, era necesario hacer una transformación de este orden para posibilitar que, digamos, otros cambios que se quieren hacer como parte de lo que en Cuba se ha dado en llamar la actualización del modelo económico puedan ser exitosos. Eh, por supuesto que en la medida que aquel debate tuvo lugar en un contexto que era muy diferente, ya más cercano en el tiempo, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, también, bueno, se ha generado un debate en torno a ver si realmente era conveniente proceder en este momento. Y básicamente aquí había dos posiciones. Unos que decían que, bueno, que de todas maneras este es un componente principal de la reforma, digamos, es algo que incluso se incluyó dentro de los acuerdos del último Congreso del partido y por lo tanto, bueno, pues nada, había que proceder una vez que los estudios, que se ha dicho que han llevado varios años, se reunieron muchísimos especialistas en torno al tema. Entonces, una vez que esos estudios ya están listos, pues entonces ya era el momento de acometer esta transformación. Otros pensaban que, si bien estaban de acuerdo con esta primera posición, pero en definitiva decían que un cambio de este orden impone de cualquier forma un choque también para el sistema económico, para todos los actores en la economía, y que quizás en un momento como este de tantas dificultades, eh, valdría la pena esperar. Si ya hemos esperado tanto, ¿por qué entonces no esperar un poco más ahora hasta esperar hasta lograr que las circunstancias mejoraran un tanto, ¿no? Básicamente, yo creo que hay razón de ambas partes. Mi opinión básicamente es que la reforma de la economía debe ser un proceso que ayuda o que debe ayudar también a la recuperación de la crisis económica. Y si es así, y entendemos que la transformación del sistema monetario y cambiario es un eje fundamental de esa reforma, pues entonces tenemos que proceder para echar a andar o, digamos, acelerar otros ámbitos de la reforma que han quedado un tanto estancados, digamos, en los últimos años. Entonces, digamos, esos son como los argumentos generales que han estado alrededor de esto y en definitiva, a mí me parece que lo más importante es que ya es una decisión que se ha tomado, ya está implementándose por parte del gobierno y que ahora lo que conviene es un poco ver cuáles son los mejores ajustes que se pueden hacer en el camino, qué más se tiene que hacer en la reforma para que eventualmente sea exitoso en este sentido. Hay muchos cambios que están ocurriendo simultáneamente a partir de la decisión de implementar esto que se ha dado en llamar el ordenamiento monetario. O sea, tenemos que, bueno, va a desaparecer el CUC, hay 6 meses para que, digamos, las personas, también las empresas, se deshagan de los CUC que tienen en su poder. Desaparece el CUC como moneda doméstica. Al mismo tiempo se van a unificar los tipos de cambio, que bueno, había varios tipos de cambio operando en la economía de diferente manera, esencialmente dos que eran los fundamentales, se unifican y esto se hace a partir de que se evalúa el peso cubano en el sector público, que operaba con un tipo de cambio de 1 a 1 de forma general y ahora estamos operando ya empieza a operar con un tipo de cambio de 24 pesos por un dólar de Estados Unidos. También están cambiando los salarios. Hay una transformación general de los salarios en el sector público y bueno, esto acompaña, digamos, tiene que ver con este proceso. También se ha decidido reducir o eliminar subsidios en una amplia gama de bienes y servicios y se elimina alguna gratuidad. Y finalmente,
y esto no en orden de importancia o de causalidad, hay una reforma general de precios que, digamos, quizás es lo que más directamente está teniendo que ver con el ciudadano medio, ¿no? Eh, Esto está pasando, ya esto empezó a pasar simultáneamente a partir del 1 de enero. Algunos efectos demoran un poco más, por ejemplo, los ciudadanos ahora en febrero, en la primera quincena, esencialmente van a recibir, digamos, todas las cuentas de los servicios públicos y ahí, bueno, es que van a constatar, digamos, los incrementos que se han producido y lo van a poder, digamos, comparar con lo que han tenido de incremento en sus salarios, si es que cabe en ese caso para algunos de ellos. Eh, y lo que va a estar pasando además es que, digamos, en las próximas semanas, meses, todavía las empresas estatales, en primer lugar, van a estar acomodando sus precios porque unas cuantas dependen del incremento de los precios mayoristas para a partir de ahí elaborar unas nuevas fichas de costo y en ese sentido establecer sus nuevas cotizaciones. Yo diría que tampoco es descartable que tanto las empresas estatales como algunas tarifas de servicios públicos en general se sigan acomodando. Ya hemos visto que a partir de las dudas, de las críticas de muchos ciudadanos, se revisaron ligeramente hacia la baja las tarifas de la electricidad, también del gas licuado, pero también del agua en algunos casos. Y yo no descartaría que esto pudiera estar pasando como parte del reacomodo general que está teniendo lugar. Y también lo que vamos a ver es que ya ha ocurrido en algunos casos, seguirá ocurriendo un proceso similar en el sector privado, en la medida que estos van a incorporar todos los costos, los nuevos costos para sus insumos, incluso cualquier nuevo arreglo desde el punto de vista de la compensación de los salarios para sus trabajadores y se va a ver reflejado en los precios. Y luego empezarán a actuar otras fuerzas de la competencia, de la diferenciación, o si quieren fidelizar clientes y empezarán, continuarán ajustando los precios de sus bienes y servicios, ¿no? Entonces, va a transcurrir un tiempo, yo diría por lo menos todo este año esencialmente, en el cual se van a ir reacomodando estos precios en la medida en que se vuelva a llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? Una nueva relación de precios entre todos los actores que hay en la economía. El gobierno ha dicho públicamente que tiene una serie de objetivos digamos, que quiere alcanzar con este proceso. Bueno, ha mencionado el hecho de que van a alterarse de manera significativa los precios relativos que enfrentan las empresas y quiere que esto desencadene un proceso mediante el cual estas empresas van a mejorar eficiencia, van a, por ejemplo, mirar mucho más al mercado interno a la hora de comprar insumos o servicios. También debería generar como mejores encadenamientos entre estas unidades al interior del país y favorecer la exportación. Se quiere también, digamos, estimular, fomentar la exportación. Cuba es una economía abierta, digamos, está atravesando una aguda escasez de divisas y en parte eso tiene que ver con el desempeño tan pobre que tiene su sector exportador en sentido general. Luego también se ha hablado del hecho de que la eliminación de una moneda, la unificación de los tipos de cambio, ayudaría, y esto no es menor, a mejorar la calidad de los indicadores económicos de las cuentas del país en sentido general, y esto permitiría hacer mejores análisis económicos, pero también los agentes tener como mejores señales mucho más efectivas, digamos, para sobre esa base tomar decisiones. Entonces, esto también es un componente importante de esta transformación. Y hay un asunto que se ha comentado bastante, está saliendo, digamos, mucho en los medios de comunicación, que tiene que ver con esta idea de mandar una señal, digamos, establecer un incentivo bastante fuerte para lograr que una cantidad mayor de personas se incorpore al mercado laboral, digamos, empiece a buscar y a obtener un empleo formal. La tasa de actividad económica, o sea, la proporción de personas que tienen un empleo formal como parte, digamos, como en relación a todas las personas que están en edad laboral, es una proporción que ha venido cayendo en Cuba de manera sistemática en la última década y es un dato, por supuesto, muy negativo, ¿no? Entonces también se quiere lograr esto. En general,
yo creo que son objetivos válidos, yo creo que son metas razonables. Y uno lo que observa es que en definitiva la materialización de estos objetivos toma tiempo, mientras que algunos efectos, digamos, negativos se empiezan a sentir desde los primeros momentos de acometer este proceso. Entonces, digamos, hay una gran discusión en relación a qué otras cosas habría que hacer para que finalmente se materialicen estos objetivos. En relación a todo lo que se espera de la empresa, hay muchas cosas que decir. En general, uno pudiera pensar de que el tipo de cambio efectivamente es un precio importante en la economía, es una señal importante que reciben todos los agentes económicos, pero no es el único obstáculo, digamos, que estaba determinando que la productividad fuera baja o que la eficiencia no creciera o que incluso las empresas cubanas no lograran penetrar nuevos mercados o exportar más. Hay otros fenómenos, otros factores que tienen que ver con esto y en general hay que acompañar este proceso de esas otras medidas que modifiquen estos factores. Bueno, básicamente en relación a la empresa estatal, digamos, cuando se modifican los precios relativos para una empresa, o sea, la relación entre los precios de los insumos y los precios de los bienes, el precio de los bienes y servicios que se venden, o en relación a los salarios que se pagan, esto es a lo que se refiere los precios relativos. Cuando se ha modificado el tipo de cambio en la magnitud que lo ha hecho Cuba ahora, todos estos precios se cambian, esa relación cambia de manera importante, y esto significa que hay muchas unidades, muchas empresas que van a encontrarse en una situación financiera difícil. El mismo gobierno lo ha dicho, ¿no? Los números se dijeron públicamente están hablando de más de 400 empresas estatales, esto es un poco más del 25% del universo de empresas que existen en el país actualmente. Estas empresas emplean hoy a más de 300.000 trabajadores. Entonces, estas unidades que van a entrar que van a tener problemas financieros, entonces, lo que uno esperaría que tiene que pasar es que estas empresas se tienen que reestructurar. Incluso algunas que no van a estar en pérdida financiera inmediatamente, pero que no tienen una situación muy estable tampoco, tendrían que reestructurarse. Cuando uno habla de reestructuración de empresas, uno está empezando a hablar de que estas empresas tienen que tener la capacidad, por ejemplo, de hacer cambios en su plantilla, a veces reducir su plantilla, o que tienen que hacer una transformación interna que tiene que ver con los procesos más importantes, con los procesos clave y aquellos que no son. Muchas veces las empresas venden activos que no son importantes, que son secundarios, activos no esenciales. Muchas veces también tienen que invertir para lograr ser rentables, para lograr posicionarse en un nuevo mercado o cambiar el tipo de bien o servicio que venden. Entonces, es un gran abanico, es un amplio abanico de cambios que tienen que acometerse dentro de estas empresas en este proceso de reestructuración. Y esto obviamente tiene que ser acompañado desde el punto de vista de la política económica. Entonces, lo que se ha hecho en la empresa estatal hasta hoy, la mayoría de los especialistas coinciden que es muy limitado el alcance que tiene. No toca a las áreas claves que tienen que ver con los pobres resultados que en general tienen las empresas estatales en Cuba. Y por lo tanto, repito, este proceso tiene que acompañarse de cambios en ese sentido para que se materialicen estas aspiraciones. Aquí también hay un asunto. El propio gobierno ha dicho que esperaría que en un año estas empresas pudieran reestructurarse y que durante ese periodo el gobierno les va a entregar recursos públicos para que logren sobrevivir, porque el gobierno tampoco quiere desempleo masivo. Bueno, un año posiblemente es muy poco para que en un país como Cuba, que está ahora mismo atravesando una crisis económica muy importante, con recursos de inversión muy limitados a disposición de las empresas, tantas empresas al mismo tiempo pueden reestructurarse. Entonces, esto no es realista pensarlo en ese sentido. Entonces, el propio gobierno ha hablado de una tríada de objetivos cuyo cumplimiento simultáneo es prácticamente imposible. Va a ser imposible que se reestructuren tantas empresas simultáneamente, que al mismo tiempo se incorporen muchas personas al trabajo y que simultáneamente también no se cree una cantidad de desempleados importantes. Estas tres cosas
ocurriendo al mismo tiempo, va a ser muy difícil que puedan tener lugar en el caso de Cuba. Otras medidas acompañantes son algunas que se han venido discutiendo durante muchísimo tiempo. De hecho, la mayoría de los expertos quería que la mayoría de estas medidas se instrumentaran antes del propio ordenamiento monetario y que tienen que ver con el sector privado. Si una economía está atravesando una situación como esta, el propio proceso impone, como ya expliqué anteriormente, digamos, presiones financieras adicionales sobre las empresas estatales, entonces tiene que crearse la capacidad de generar empleos en otras áreas de la economía. Y estamos hablando entonces del sector privado y cooperativo. Se anunciaron en un momento algunas iniciativas para flexibilizar estas actividades que no se han materializado todavía. Ni la flexibilización del trabajo por cuenta propia, ni la implementación de la posibilidad de establecer empresas de capital privado, pequeñas, medianas, de microescala. Lo mismo se puede decir acerca de las cooperativas. Entonces, repito, esto tendría que acompañar más temprano que tarde este proceso de ordenamiento monetario para que eventualmente puedan ser alcanzables estos objetivos que se han planteado las autoridades. Un proceso de transformación desde el punto de vista económico a nivel de las unidades, de las empresas, como el que está lanzándose con el ordenamiento monetario, no es un proceso a corto plazo. Estamos hablando de que si se logran implementar las medidas acompañantes que se han mencionado, bueno, estaríamos hablando de años, nunca de meses. Toma tiempo que las empresas logren identificar aquellos asuntos que están en cada una de sus actividades específicas, están dificultando el incremento de productividad, la mejoría de la eficiencia. Esto toma tiempo invertir y que maduren esas inversiones, toma tiempo penetrar un nuevo mercado, desarrollar un nuevo producto. Esto aplica para empresas de todos los tipos de propiedades. Entonces, de lo que estoy hablando es que estos objetivos, digamos, estos cambios positivos, estamos hablando de periodos de años, no de meses. Esto para las empresas, pero también desde el punto de vista de la población. En el caso de la población, yo quería, digamos, decir algo además, ¿no? Digamos, yo veo una mejoría de la situación a nivel de la población muy vinculado con el éxito de este proceso en las empresas, de cualquier tipo de propiedad. Y mucho menos vinculado a esto que también se ha transmitido de alguna manera en los medios de comunicación y que tiene que ver con que algunos grupos de trabajadores se van a beneficiar inmediatamente de este ordenamiento monetario. Se ha incluso dicho que se quiere empezar a enderezar la llamada pirámide invertida. Y aquí a mí me parece que no es tan claro que eso va a ser así. En una economía como la nuestra en este momento, que está atravesando un periodo de crisis, donde el PIB se está contrayendo, no está creciendo, cualquier mejoría en el poder adquisitivo, en el consumo real de unos grupos dentro de los trabajadores, dentro de la población en sentido general, solo va a ocurrir a expensas de un empeoramiento de otros grupos. La riqueza no crece por arte de magia por el hecho de que el 1 de enero de 2021 se ha implementado el ordenamiento monetario. La riqueza que se está produciendo en el país es la misma, el pastel, para decirlo de manera más gráfica, es el mismo, y si queremos entonces ahora repartirlo de manera diferente, esto significa que le vamos a tener que quitar a algunos grupos. Sería bastante larga la explicación para adentrarnos en este tema de cuáles son los grupos que van a perder y otros que van a ganar, pero lo que quiero decir es que cualquier proceso de redistribución aquí va a ocurrir en medio de muchas tensiones porque el pastel no está creciendo, de hecho se está achicando. Y en definitiva, cualquier ganancia que pueda tener uno de estos grupos va a ser marginal, eventualmente. No va a ser tan importante como para señalarlo como un logro, eventualmente, de este proceso de ordenamiento. Y con la pirámide también hay que tener cuidado con lo que se ha dicho. Si uno ve lo que establecen, digamos, si uno ve la escala salarial para el sector público, la relación entre los mayores salarios y los menores es de 4,5 veces. Quiere decir que es una relación, es una diferencia bastante similar a la que existía en Cuba en los años 80. Y las propias autoridades han dicho que los ingresos que más han crecido, los salarios que más han crecido, son los salarios más bajos.
Por lo tanto, no se está premiando específicamente a los trabajos más complejos, porque son los que en términos relativos su compensación ha crecido menos en este ordenamiento. Entonces, y además existen otros ingresos que siguen siendo muy importantes para la familia hoy, que no están necesariamente vinculados al trabajo, que no están necesariamente vinculados al trabajo en el sector público. Por lo tanto, bueno, yo me tomaría con mucha más precaución esta afirmación de que habrá ganancias importantes para algunos grupos en este sentido, desde el punto de vista del poder adquisitivo, y de que incluso estamos frente a un mecanismo que va a permitir empezar a ordenar de manera clara la llamada pirámide invertida. No creo que sea eso lo más importante a señalar dentro de lo que pudiera destacarse como logros de un proceso como este, que repito, estamos hablando de que sería un proceso de años, no de meses. El, como sabemos, hay un gran debate, ha habido un gran debate en Cuba sobre el sector privado y cooperativo, bueno, el papel que venían jugando en la economía y ahora mucho más a partir de los impactos esperables que vienen como consecuencia del ordenamiento monetario. Eh, bueno, básicamente el diseño de este proceso del ordenamiento monetario en general no toma en cuenta al sector privado. Fíjense que ninguna de las medidas de apoyo a la empresa, en este caso a la empresa estatal, se han previsto para el sector privado. No tiene acceso a ninguno de las medidas de apoyo para facilitar la transición, para facilitar esta reestructuración. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Aquí básicamente es un sector que tiene que tomar la situación como dada y a partir de eso iniciar sus propias transformaciones. Ahora, en un proceso como el que estamos viviendo o como el que eventualmente se empieza a desatar en Cuba ahora, yo explicaba lo que iba a pasar con la dinámica del empleo, que en general no se crea empleo, se destruye empleo con un proceso de este tipo. La maduración y la creación de empleo viene después, no en este momento, y además estamos en un periodo de crisis económica. Y aquí obviamente hay un papel muy importante que puede jugar el sector privado, y básicamente estoy hablando del sector privado urbano, lo que llamamos los cuentapropistas. ¿Por qué? Porque aquí hay una capacidad de creación de empleo que no la tiene hoy en Cuba ningún otro sector. Y voy a explicarle algunas razones. En primer lugar, es un sector que por su propia naturaleza viene a atender necesidades, a proveer bienes y servicios que no estaban siendo provistos por las empresas estatales. Y hay una demanda que no está satisfecha en ese mercado y uno sepa que claramente cuando se innova, cuando se crea un nuevo producto, hay una demanda y esos negocios prosperan. Incluso ya no bienes y servicios que no estaban siendo provistos por las empresas estatales. Se han creado mercados completamente nuevos. Para poner un ejemplo, la mensajería tal cual está existiendo hoy en Cuba, o por lo menos en muchas ciudades cubanas, no existía antes. Nadie se encargaba de eso y se podría mencionar muchísimos más. Entonces, repito, hay una demanda insatisfecha y estos negocios van a tener esta demanda y por lo tanto tienen capacidad de entrar en esos mercados de manera muy clara. Segundo elemento es que en general como norma la necesidad de capital, de recursos financieros por empleo que se crea en este sector es mucho menor que una empresa estatal típica que tiene un tamaño mucho más grande, que es mucho más inflexible, que es mucho más rígida. Y esto permite, repito, que con mucho menos capital se pueden crear muchos más empleos. Y un tercer elemento muy importante tiene que ver con el hecho de que el sector privado cubano puede acceder a capital, a través de vías no convencionales, de una manera que no puede hacerlo la empresa estatal. Y esto va desde usar la remesa o usar los ahorros que están debajo del colchón o hacer un pool de personas en la familia o amigos para empezar un negocio. Esto no se logra en la empresa estatal. Entonces estamos hablando de un sector que tiene una capacidad de creación de empleo que no tiene rival dentro de las empresas estatales y que esa creación de empleo es muy importante en un momento como este. Y al mismo tiempo es un sector que puede hacer una contribución muy importante al combate de la inflación, digamos, al control de la inflación. La inflación que ha sido señalada como uno de los riesgos fundamentales de estos ordenamientos monetarios, hay una gran presión sobre los precios, todos lo sabemos por las circunstancias que ya han sido, explicadas una y otra vez. Y este sector también puede hacer una contribución importante acá. ¿Por qué?
porque repito, es mucho más fácil que se incorporen nuevas unidades a la prestación de estos bienes y servicios. Además, hay mucha más competencia en la mayoría de los mercados donde opera el sector privado urbano. Y a partir de ahí estamos hablando de que se puede generar presiones que, digamos, actúen en el otro sentido, controlando, moderando el incremento de los precios. Entonces, para mí queda muy claro de que es un sector que tiene que formar parte de la estrategia económica general y que está cumpliendo y que puede cumplir servicios muy importantes dentro del sistema económico en estas circunstancias tan extremas que está atravesando el país en este momento. Se ha venido analizando, escribiendo eh, varios artículos para analizar, digamos, este nuevo escenario en el contexto externo que se abre para Cuba, en un momento en el cual ha lanzado la llamada tarea ordenamiento y, repito, todos sabemos el momento económico en el que está viviendo el país, una crisis bastante importante, donde han coincidido muchos factores adversos que han dado lugar a digamos, a esta situación. Yo tiendo a ver siempre, digamos, este escenario que se está abriendo para Cuba ahora con un optimismo moderado. Por una parte es indiscutible por el peso que tiene Estados Unidos de manera directa e indirecta en las relaciones externas de Cuba, que una mejoría incluso marginal, incremental de las relaciones puede traer consecuencias, digamos, positivas para el país. En la anterior etapa estaba claro que, por ejemplo, llegaron muchos recursos al país a través de las remesas, a través de los envíos en especie, pero también a través del arribo de visitantes de Estados Unidos que dejaron, repito, recursos muy importantes en la nación. Y sin duda esto puede ser importante. Eh, yo sería cauto a la hora de entender hasta dónde, cuán lejos quiere llegar la administración demócrata con relación a Cuba. Ha indicado que quiere regresar a un marco parecido al que gobernó la relación entre los dos países en los últimos dos años de Obama, pero obviamente hay un escenario interno doméstico, político, que es bastante complicado en este momento y que van a tener que ser, digamos, son variables que va a tener que atender este gobierno. Entre ellas, por ejemplo, todos sabemos la situación política en el sur de la Florida, lo que significa desde el punto de vista de los escaños en el Congreso, pero también desde el punto de vista de elecciones presidenciales. Entonces, sería cauto a la hora de prever esto. Y por el otro lado, no me gusta nunca la idea de hacer depender la reforma en Cuba de lo que puede ocurrir en las relaciones con Estados Unidos. O sea, Cuba tiene que hacer transformaciones porque las tiene que hacer, porque el modelo obviamente tiene debilidades muy obvias que han sido identificadas públicamente por las propias autoridades y además se ha dicho incluso que se ha avanzado muy lentamente en los últimos 4 años. Entonces, en ese sentido, más allá de cuánto mejoren las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hay transformaciones domésticas que hay que hacer porque corresponde hacerlas, porque hay un consenso bastante importante alrededor de las transformaciones principales y hacia ahí tiene que caminar el país. Entonces, no me gusta, repito, la idea de atar un proceso al otro. Obviamente hay cruces, hay influencias mutuas, sin lugar a dudas, que no voy a explicar acá en este momento, pero yo desde el punto de vista del análisis que hacemos para la economía cubana y la reforma económica, no me plantearía vincular o hacer depender el avance de la reforma en Cuba del nivel de mejoría que se pueda alcanzar en las relaciones entre ambos países. De hecho, nosotros pensamos que una reforma adecuadamente implementada con los objetivos correctos y aplicada consistentemente puede ser muy importante para que Cuba alcance niveles de sostenibilidad económica que la hagan mucho menos dependiente de los vaivenes de la economía internacional o incluso de los vaivenes en la relación con un país como Estados Unidos, que en cualquier caso, por supuesto, es un socio muy importante para Cuba y ojalá que se materialice todo el potencial para las relaciones económicas, pero también culturales, académicas, científicas entre ambos países.